Muy buenas noches, amables televidentes. Gracias por estar en la hora 22. Para cerrar el año, Rafael Céspedes, asesor internacional dominicano, ustedes lo conocen muy bien, ha venido a visitarnos a requerimiento nuestro, cosa que agradecemos que haya accedido, para evaluar no solamente en una primera parte lo que ha sucedido en el aspecto político, en los posicionamientos políticos en este año 2022, sino a partir del año entrante, que es el año previo a las elecciones, evaluar tan importante periodo que inicia en unos días con miras a las elecciones de 2024 aquí en República Dominicana. Las gracias a Rafael Céspedes. Buenas noches. Yo no sé si es así, si es al revés. Digo, darte las gracias a ti por el honor de invitarme a tu programa. Como decían antes, tú tan oído escuchado el programa. Siempre es bien atendida por parte de la teleaudiencia cualquier participación tuya en los medios de comunicación. Entonces, Rafael, como decía en mi introducción sobre ti, tenemos un proceso electoral que luce que es cerquitita en el tiempo, sin embargo falta un año y medio, más o menos, pero es que es tan intensa la actividad de las figuras políticas y de los partidos que hacen de manera institucional que pensamos que ya estamos a escasas semanas de las elecciones. ¿Qué se mira? ¿Qué ves en el panorama político? Bueno, primero eso, que hay como se parece a un nerviosismo político eso. Como si la gente pensara que si madruga Dios lo ayuda, como dicen que dice en la Biblia, lo que no es cierto, pero bueno. Sentimos una actividad intensa. Intensa, estamos casi en campaña en algunos factores y sectores de la sociedad política dominicana, o sea, y tú oyes unos discursos que parecen discursos de campaña, propiamente dicho. O sea, aquí hay un presidente de la República que se entiende que va a aspirar a la reelección. Que entiende o que se entiende. Que se entiende ya, okay. Que va a una reelección. Yo creo que va a la reelección. Yo creo que debe ir a la reelección. Por factores políticos, no necesariamente porque sea mi candidato, no es por ahí la cosa. O sea, cuando yo digo Luis Abinader, creo que va a la reelección, tiene derecho a ir a la reelección, debería ir a la reelección porque su partido, de sus factores, no tiene quien lo pueda sustituir, visiblemente. ¿Quién puede ser el sustituto? Si Luis mañana, Dios no lo quiera, tiene algún problema de salud, que no pudiera aspirar, movilizarse adecuadamente, ¿cuál de los dirigentes del partido que pertenecen a su torla puede ser el sustituto? O sea, estoy excluyendo a Guido Gómez y a Ramón Albuquerque, o sea, que son como mediador parcelas internas, ¿no? Fuera de ahí, yo no veo ninguna figura en el PRM que en año y medio se pueda convertir en un sustituto ganable de Luis Abinader. Esa es la razón por la que yo planteo que Luis debe ir a la reelección si quiere que su partido tenga la opción de mantenerse en el poder. Porque tampoco el hecho de que él vaya a la reelección es una garantía, es una patente de corso de que ya sin duda va a ganar, porque el escenario que yo veo, sigo viendo el mismo que te he dicho en una o dos oportunidades anteriores, de que el panorama político dominicano no está definido todavía. Que lo que marca la trayectoria del escenario, en términos de las cosas que fueron pasando, es que hay un Leonel Fernández que está creciendo, mucho, poco, algo, no sé, pues yo no participo de medición en ese sentido, pero a mí me dice que estás creciendo de alguna manera. Que hay un Abel Martínez que ha cogido fuerza al margen de algunos equívocos, errores que ha cometido en sus actuaciones, y que me dice a mí más o menos que sí, que lo que yo había dicho de él es cierto, es una persona joven, le falta mucha experiencia, aparenta que hay un equipo de trabajo con él
que se maneja bien en lo que es la parte comunicacional, pero en lo que es la parte estratégica yo siento que hay falla, que hay carencia, para llamarlo de otra manera. No estoy diciendo que están haciendo nada malo, pero a mí no me está diciendo que hay una buena estrategia política. Manejan, creo que más o menos bien la parte comunicacional. Pero esas dos cosas tienen que ser gemelas, tienen que ser mellizas. O sea, yo no puedo hablar de Gregory sin decir quién es Gregory, sin hablar de la bondad de Gregory. Buen locutor, buena edición, buena ortografía, buena experiencia, etcétera, etcétera, lo que yo entiendo. No se está haciendo eso con el candidato señalado por el PLD. Pero además tiene otro detalle parecido al de Luis Abinader. No tiene vocero. Que no sean dos o tres muchachos por las redes sociales diciendo lo que se le ocurre, ¿no? Que tampoco, que a mí me dice incluso que no está bajo control. O sea, las redes, lo que sale en las redes sociales del señor síndico, está demasiado libertad, demasiado libre, no hay una línea comunicacional trazada. A mí no me lo está diciendo. Pero mira, es un detalle interesante el que dices, el que indicas sobre el candidato, vamos a decir el candidato preseleccionado Martínez del Partido de la Liberación Dominicana, de que no tiene vocero, o voceros, o vocero, aún tomando en cuenta que Francisco Javier García, que es excelente conversador y comunicador y que ha fungido de vocero anteriormente con candidatos de su partido, no ha iniciado si él va a ser o si va a ser uno de ellos, tampoco se ha notado, solamente ha sido anunciado. La vocería del señor Abinader, de Abel Martínez, no existe. No existe, no tiene vocero. Y si eso es, no es estrategia eso. Bueno, sí, eso puede ser parte de la estrategia, pero le tengo una mala noticia. Es muy mala, sí, es eso. Sí es. Porque al revés, si yo hubiese sido el estratega de Abel Martínez, yo hubiese demostrado su crecimiento no con numeritos hechos en escritorio. Yo hubiese hecho que él se viera que está creciendo, teniendo 20, 30, que se pueden, voceros hablando. De poner mucha gente a hablar de él. Eso es vocería. Eso es crecimiento. Entonces muestra que está creciendo, poniendo más gente a hablar y no él solo hablando. No me diciéndome que él tiene 39% en las encuestas, que le gana a Leonel por 20 puntos. Porque, por favor. Bien, y entonces has dicho, iniciando ese tema de Martínez, que se parece o que es similar con Luis Abinader en el aspecto del cero vocero. No quiere competencia comunicacional, me parece. El profesor Luis Abinader yo creo que sigue siendo el vocero del partido, del gobierno y de su candidatura. Eso sí es estrategia. Te pregunto afirmándolo. Sí, es estrategia. Creo que lo es. Yo no la hubiese propuesto jamás, pero porque oye, ¿qué pasa? Si el presidente de la República, que coincide que esas tres figuras, entre comillas, presidente de un partido o líder de un partido, porque el presidente es Paliza, presidente de la República y precandidato prácticamente, esas tres se convierten en una. Esa una es el presidente de la República. Y como tal, ese cargo es superior a los otros dos que hemos mencionado. Si ese señor se equivocara, si cometiera un yerro, ¿quién puede venir a enmendar lo que él haya dicho? Absolutamente nadie. Pero si él pone a Paliza o a Juan o a Pedro o a María a hablar, y esa persona se equivoca, él tiene varios elementos, varios instrumentos de uso. Uno de ellos se llama decreto. O sea, puede hacer cualquier cosa. Puede decir, mi amigo y hermano erró, pero somos humanos, y entonces la verdad o la realidad es esta. Y da una explicación al país. Pero si el que lo comete él, Paliza puede salir a decir, el presidente se equivocó. Sería de muy mal gusto, sería desagradable, además de negativo. Entonces, es que el presidente no debe hablar, pero claro que debe hablar.
Pero no, tú no puedes poner a un presidente a salir a hablar a la televisión o a decir que a partir de hoy quedan prohibidas, ya no es necesario, obligatorio usar mascarilla, pero por favor, respetemos los niveles. Pero hay una situación respecto a eso de enfoque y de resultado. Está dando resultado y ha dado resultado que él sea el vocero. ¿Quién lo dice? Su vocero, Homero Figueroa. Sí, bueno, a Homero le pagan para que diga lo que conviene. Bueno, no así porque Pero lo dice de manera que Homero concreta. diga que no. Bueno, pero Ninguna. Pero óyeme otra cosa. No han servido un buen café, ¿ok? Pero por ejemplo, a mí me gusta en taza grande. Ya. Entonces, me gusta, sí, me lo tomo, sí. ¿Estoy agradecido? No. Entonces, es lo mismo, es que bueno o malo que Luis hable, no es malo que hable, pero puede ser mejor si se hace de otra manera. Tenemos que diferenciar, o sea, las cosas no son buenas o malas, son regulares, buenas, malas, buenísimas, excelentes. Entonces yo creo que un presidente no puede trabajar para otra cosa que no se llame la excelencia. No necesariamente la va a conseguir, pero tiene que trabajar para la excelencia. Y si él sigue siendo su vocero, va a cometer hierro, porque él no está solo en él. Hay gente cazándolo y es parte del trabajo de la oposición es esa, entonces no, tampoco se puede sentir mal porque le tomen un gazapo. Muy bien, si estuvieras acompañando al presidente Abinader en tu labor profesional y ves, como se ha visto, manifestado por ellos, de que da resultado, ha estado dando resultado y por eso se continúa con que la acción de comunicación del gobierno sea expresada y planteada por el presidente. Cuando te topas con esa situación que ha dado resultado, aún así le sugerirías que cambien. Sí, porque el hecho de que a mí me diga alguien, que le ha dado resultado, para mí eso no es suficiente. Es que hacen evaluaciones, Rafael. Sí. Bueno, está bien. O sea, te lo digo porque lo he conversado y las evaluaciones que hacen en gobierno indican que a la gente le agrada que el presidente sea su vocero. Yo no estoy diciendo que él es desagradable, ni estoy diciendo que cuando él habla es un error. Yo estoy diciendo que la comunicación del gobierno debería ser más fluida, mejor dicho, más amplia en términos de vocería. Por el riesgo de que él no es quien debe decirla. Pero además porque cuando el 100% descansa en él solo, él tiene el 100% de riesgo de cometer un error. Y no debería arriesgarse a eso con cosas tan simples como tener un equipo de 20, 30, 40 personas que perfectamente se manejan en televisión, que lo hay ahí. No vamos a hablar de Homero, que es un hombre de la televisión, de los medios, ha estado 100 veces en programas de televisión dirigiéndose en los participativas. No vamos a hablar de Paliza, que se maneja muy bien. ¿Cuál funcionario de lo de él? Pero hay una peculiaridad del funcionariado, si existe el término. Los funcionarios de este gobierno le huyen a participar en sentido general. Pero yo no creo en que los sea medios, por miedo escénico. Sí, pero por eso digo que es una peculiaridad que individualmente los funcionarios, sin proponérselo porque no es un plan, no les interesa. Está bien, pero yo no sé a cuál funcionario del gobierno le interesaría llegar a tener la posibilidad de un conflicto por eso, por ir a la televisión. Pero si tú miras precedentes, te vas atrás, los funcionarios de los gobiernos de Joaquín Balaguer, los funcionarios de los gobiernos del PLD y del PRD eran verdaderamente picos de oro en los medios de comunicación. De hecho, sus carreras políticas, algunos de ellos, las hicieron a través de ahí. Sin embargo, ahora es totalmente, diametralmente opuesto como se habla. Son mudos. Ya. Pero yo no
estoy convencido de que esa mudez es voluntaria. Yo no estoy convencido de que se pusieron de acuerdo necesariamente, pero ahí tiene que haber un elemento no conocido que diga, si agarro por ahí me puedo encontrar con un hueco y me puedo caer. Hay algo de eso, porque si yo veo que tú te gusta el pollo y en la mesa lo que hay es pollo, poquito y otra cosa, probablemente yo no quiero tener problemas con Gregory y me voy a comer lo otro y le voy a dejar el pollo a él. Eso puede estar pasando. Porque la verdad es que la comunicación, el plan de comunicación del gobierno desde el punto de vista estratégico a mí me parece incorrecto, inadecuado, infuncional. Por la característica del vocero. Una de ellas, porque es que el presidente no puede hablar de todo, no debería hablar de todo. El presidente hay cosas que debe mandarla a decir. Balaguer era un maestro de eso. Y Balaguer quería subir la gasolina y mandaba a alguien a hablar. Hay posibilidad de subir la gasolina. Él se llamaba Rebú y Balaguer decía, eso no es verdad, no hay aumento. Pero si todo estaba bien, aumentaba la gasolina. Cosas como esa. Eso es en prácticas gubernamentales, lo que es la comunicación gubernamental oficial, que no es lo mismo que una comunicación de campaña. Son diferentes. Entonces, yo he estado pensando en algunas opciones que el presidente actual debería usar, pero no tengo capacidad para hacer sugerencias, no me encuentro ni en el deber ni en el derecho de hacerlo, pero hay muchas formas de hacer comunicación no unipersonal. Y te voy a poner un ejemplo, nada más. Cuando Chávez llega al poder, Chávez es un hombre que le encantaba la comunicación. Si él hubiese sido locutor, hubiese sido un poco más feliz con lo que fue después. De hecho, una de sus hijas, la más pequeña, jugaba que cuando abrían la nevera, él comenzaba a hablar por la luz de la nevera. ¿Sabes que era un reflector de televisión? Sí. ¿Y cómo yo controlaba eso en ese momento? Yo entonces le diseñé un programa de televisión semanal que se llamaba El Presidente y su Gente. Así se llamaba. Y era un programa de 2 horas, todos los domingos, donde él hablaba lo que le daba la gana y llevaba a sus funcionarios a hablar. Obra pública, dime, ¿qué estamos haciendo? El pueblo, él abrió, en uno de ellos, no recuerdo qué número, el 6 o 7, él abrió el teléfono. Y la gente comenzó a llamar. Y el saludo de latinoamericano, yo no sé por qué razón, no es en español. Hello. Sí. Ese es el saludo. Entonces él comenzó, cuando la gente llamaba, dígame, aló, presidente. Y entonces aló, presidente. Y eso se fue convirtiendo en el nombre del programa. De hecho, se le cambió el nombre del programa. Y el programa, a partir de los 3 meses aproximadamente, no lo recuerdo, se llamó hasta el final Aló, presidente. Súper famoso y recordado, imborrable. Era de hecho, uno de ellos se hizo una vez desde aquí, desde Radio Televisión Dominicana, cuando Hipólito se hizo entre Chávez y él hicieron. No lo recordaba. Sí, estaba Nelson Marte dirigiendo entonces el canal. Entonces yo pienso que si se pudiera necesitar hacer una conversión o hacer algunos mini cambios, ir introduciendo vocerías adicionales porque se va a requerir, quieran o no, la van a necesitar cuando estemos en plena campaña. La van a necesitar. Entonces, oye, yo le diría al presidente, haga un programa quincenal al principio. El presidente y su gente. El presidente presente. Es decir, donde él pueda hablar, pero dejar que los demás interactúen, y a veces él no va a estar. Déjalo a ellos actuar, a ver qué pasa. A uno en Bonao, qué sé yo. O sea, uno ve, en mi caso, que trabajo esto, cuando yo veo un escenario X, yo tiendo a analizarlo, pero al mismo tiempo procuro ver, sí, pero ese es el problema, pero ¿cuál sería la solución? Yo tiendo mucho a hacer eso, a intentar darle soluciones a las cosas que yo veo que pudieran ser mejores. Repito, no malas necesariamente, sino mejores. Bien, interesante tu opinión, tu parecer sobre
El hecho de que tenemos un presidente que es su vocero, que es el vocero de su gestión, planteaste la parte de comunicación con el preclasificado Abel Martínez en el PLD, mencionaste al presidente de la República, que es el líder del PRM. Tenemos que ir a una pausa, pero entonces le tocará, después de este break, a que plantees tu opinión sobre la comunicación que tiene que ver con Leonel Fernández. Con gusto. Después de la pausa, y también después de la pausa, lo que tiene que ver con la perspectiva de 2023 para 2024, a cargo de Rafael Céspedes, consultor de imagen internacional. Es interesante, Rafael Céspedes, que hayas interpretado a tu modo de ver, desde tu punto de vista profesional, de asesor de imagen política, lo que sucede en el entorno mediático de Abel Martínez y del presidente Luis Abinader. En el caso de Leonel Fernández, que cuando se menciona ese nombre y se habla de trabajo comunicacional, inmediatamente, o sin hablar, quizás tú lo identificas porque una de sus características es el vehículo comunicador que lo acompaña normalmente, él mismo, la facilidad. ¿Qué sucede en el entorno de esa candidatura que evidentemente es la que representará a la Fuerza del Pueblo en 2024? En una ocasión yo era director de comunicación del Partido Revolucionario Institucional, PRI, vocero Jacobo Maluta, tú lo recuerdas. Y yo me inventé lo que yo llamé asalto de pantalla. Y había un día a la semana, tal vez cada 5 o 6 semanas, que yo mandaba 6 o 7 personas a la televisión. El mismo día. Entonces eran no más de 5 o 6 programas. O sea, estamos hablando del 2, el 4, el 6, perdón, el 9, el 7, el 11, ya, para de contar. Entonces, eran todos, casi todos a la misma hora. Después surgió el Canal 10. Ya, sí. Que fue el primer canal de cable. Que era el primer canal de cable que arrancó ahí, recuerdo, César Medina, arrancó por ahí, después hizo un invento con Julito Jacín, que entonces dirigía el programa matutino de Colovisión. Y yo metía a esa gente. Y entonces yo me ponía a un Cristian Malú, a un Tommy Hermoso, a una Lija Lerún, a un Rafael Molino Ureña y Héctor Guzmán. Y lo ponía en todos los canales. Entonces no importa donde estuviera, estaba viendo. La semana pasada la Fuerza del Pueblo acaba de hacer eso. Y en una semana mandó 42 voceros a la televisión. Oye bien, 42 voceros a la televisión. Eso es comunicación. Eso es comunicación, eso es demostrar. Tenemos de todo como en botica. Tenemos mucho y bueno. Yo no estoy diciendo que sea necesariamente bueno, pero es lo que está vendiendo, es lo que está haciendo. Yo creo que eso es lo correcto. Y no debería ser exclusivo de la Fuerza del Pueblo. ¿Qué error, si se le puede decir que hay un error en eso, hicieron ellos? Que el arte es el mismo y que lo dijeron en una sola página. Entonces se ve atorrante. No, deja que la gente lo sienta, no se lo matique, deja que lo sienten. Está Gregory. Wow, pues, O sea, el efecto no lo mate antes de que salgan. Déjalo fluir. Pero creo que es lo que yo debió hacer un Abel Martínez, por ejemplo. Yo te dije en un programa que tú me entrevistaste que cuando había el medio resabio de Margarita con respecto a los resultados, yo hubiese sido asesor de Abel y yo hubiese invitado a Abel a que fuera a visitar a Margarita.
Eso es parte de lo que debe tener comunicación y decirle a la gente cosas sin decir las cosas. Usted quiere demostrar que está creciendo, que hablen mucho de ti, como dice un amigo, aunque sea por bien, porque lo común es que hablen mal, pero pon 20 gente a hablar de ti, no seas tú solo. Eso no quiere decir que te tienes que callar, no es autosustitución, es aumento de comunicación. ¿Se replica eso o aplica también para los candidatos a senador y alcalde, que puede tener también sus voceros? Claro que sí, claro que sí. Tiene que poner gente a hablar de ti, tiene que haber gente que diga, al margen de que tú digas yo creo que soy la mejor opción, deberían haber gente que digan esa es la mejor opción, aquel es el bueno, este es garantizable. Eso es resultado. Lo que están hablando es el resultado de tu trabajo. No te calles, sigue hablando, pero deja que otros hablen de ti. Rafael, ¿y qué está pasando con los demás partidos políticos? Porque Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana, Partido Revolucionario Moderno, son las tres figuras políticas, partidos políticos, a los cuales tú y yo, el joven y yo, tú y el joven acá, de uno de esos tres partidos, cuando empezamos a hablar, es que los tomamos como tema de conversación, en sentido general, muy amplio. ¿Qué pasa aquí en estos momentos para 2023, para 2024, con los 26 partidos adicionales que hay? Bueno, que son esos, adicionales, que no venden una plataforma de trabajo adecuada, que quieren que lo escuchen a ellos en vez de ellos escuchar al pueblo, que dicen lo que ellos van a hacer en vez de decirle al pueblo lo que el pueblo quiere que le hagan. Es decir, con un mensaje, un discurso completamente equivocado. Invertido quizás sea la palabra. ¿Cómo así? PRD, primer partido nacional, ¿lo fue o no? Sí. Al margen de que fuera PRDista uno o no, yo no fui PRDista, aunque trabajé para José Francisco y para Jacobo no se diga, pero ¿dónde está hoy? Debe ser la quinta, sexta, séptima fuerza del país. ¿Por qué? Porque vienen haciendo lo mismo desde que se murió Peña, dijeron, vamos a hacer jugo de naranja, y no han hecho jugo ni de lechinola, es naranja, porque eso le da resultado a 3, 4, 5 figuras que hay ahí adentro, y también se sienten cómodos. Pero no es verdad que tienen una política. ¿Tú crees que Miguel Vargas diga, yo voy a ser candidato presidencial, eso produce votos? Por favor. Claro que no. ¿Y dónde está el Partido Reformista? Que ya no se ha dividido más porque, bueno, ¿cómo? Se tenía que partirlo por la mitad, como dijo Donald Río una vez. O sea, pero como eso, Dominicano por el Cambio, Eduardo Estrella, por favor, ni siquiera el presidente, el presidente es otra persona, Manuel Oviedo se llama. Pero es presidente del Senado, es senador. Sí, bueno, la coyuntura le favorece. De la alianza. De una alianza. Pero individualmente ya la situación es diferente. Bueno, vamos a ver qué va a pasar el año que viene, porque el año que viene yo te garantizo un 98% que él no va a ser el presidente del Senado. Porque no es verdad que le va a convenir a Luis todavía que eso sea así. Puede estar ahí por conveniencia política, no ninguna otra razón. Entonces, la suerte de los partidos... Están convencidos de que su trabajo es buscarse un ministerio o una dirección y trabajan para eso, tratan de mantenerse para no perderse ahí. Eso es lo que yo creo, que desgraciadamente... Sin embargo, yo decía, se me está agotando el tiempo, ojo, porque hemos insistido en conversar sobre ese tema. Sí. Yo insistía en que aquí había chance para una fuerza extrapolar, extracurricular, nueva en términos de forma, no necesariamente de formación. Una persona que puede ser conocida, puede ser de un partido. Pero que saliera con un discurso. En privado yo te mencioné una figura que yo todavía creo que es una figura que pudo haberle collado, pero últimamente veo que se ha dedicado más a dar clases por televisión que hacer política, ¿no? Entonces,
La gente no anda necesariamente buscando profesores, anda buscando resolvedores, Sí. conjugación verbal. La fuerza va a estar en esos tres partidos, según lo que pinta el escenario actual. Son esos tres partidos los que van a definir la cosa. Y por eso era que yo hablaba más lejos, cuando decía, yo veo a un PLD, quieras o no, más cerca de Leonel que de Abinader. Y por eso me preocupa, entre comillas, punto de vista profesional, lo que está pasando en el PRM. Yo no sé si es que nos están viendo, si tiene un problema de opacidad ocular. ¿Con qué, en qué aspecto? Que las mujeres están confiando en que sí, que la gallina pone pollito, no huevo. Y que lo que va a salir en una segunda vuelta, que va a haber segunda vuelta, es que va a haber una alianza de parte del gobierno, y yo no creo que sea así. Lo que pasa ahora me dice a mí que la posibilidad de una alianza en una segunda vuelta es PLD Leonel. No veo otra. Y yo escuché a alguien decir que si el PLD apoyaba a Leonel desaparecía. Impresionante ese análisis. Eso no Una cosa no va relacionada con la otra. Pero claro que no. No tiene que ver una cosa con la otra. Quizás no se han dado alianzas, salvo la Alianza Rosada, a esa magnitud, y quizás pueda ser ese el... Sí, pero es que hay preguntas que tenemos que hacernoslas con honestidad, sin parcialismo. O sea, Leonel y ¿cómo se llama? Y Danilo eran íntimos, lo fueron, se pelearon, circunstancias. Pero José Francisco Peña Gómez y Jacobo fueron más que íntimos amigos y se pelearon. Y después se unieron otra vez. Desgraciadamente, no dio tiempo. A propósito, eso es un programa que quiero hacer algún día, porque me enteré que hay un señor por ahí, político, diciendo que él fue el que unió a Jacobo y a Peña. Amigo, no hable mentira. Tú no participaste de eso. Fui yo y Antonio Narri. Antonio Narri por Peña y yo por Jacobo Magluta. Tú no tuviste, ni te diste cuenta dónde fue. Pero bueno, ese es otro tema. Yo nunca he hablado un paréntesis, pero, sí. Sí, pero me molesta que quieran distorsionar la historia aprovechándose de ella. Y yo no lo he hecho porque no me interesa bombo por eso, no. Pero tampoco puedo mentir que distorsionan la verdad. Bien, has mencionado algo interesante. Descartas, por lo que mencionaste, que la definición de las elecciones de 2024, las presidenciales, pueda conseguirse en primera vuelta. Yo no veo ninguna fuerza. ¿Por qué? Bueno, porque la división está muy complicada en términos... O sea, yo no veo, por ejemplo, a un Luis Abinader por encima de un 40, yo no lo veo. No, ahí hay unos mexicanos hablando mentiras, una famosa empresa que se llama RD Elige, que no existe ni siquiera legalmente esa empresa, es un hombre nada más, diciendo que Luis Abinader tiene un 73%. Eso no lo ha tenido Luis Abinader ni con la suma de las dos elecciones. O sea, no podemos venir aquí a decirle al pueblo dominicano, ustedes son una partida de bruto. Yo le estoy diciendo hace tiempo eso a un ingeniero químico que es el que maneja eso. Vamos a debatir para la televisión. Bueno, pero indica, esa firma, ese nombre indica que es en base a estudios de más de 1.200 personas sí. A nivel nacional. Exacto. Lo primero es lo siguiente. Te invito a que invites a Rafael Acevedo para que explique con calidad de verdad, que yo no la tengo en la dirección, cuál es lo que es una encuesta. Yeah. Y que te va a explicar que el hecho de que ellos entrevisten mucha gente no significa que hay mucha verdad, número uno. Las encuestas son por estadística. Entonces, en un país como el nuestro, yo no necesito entrevistar más de 1.600. Y todo lo que yo le agregue ahí, lo único que hace es aumentar el costo de la encuesta, no el resultado. No se hace más real o falso, porque yo entreviste, como ellos dijeron, no, vamos a llegar a entrevistar 10.000. Y es un censo que tú estás haciendo, es una encuesta, es decir, una proporcionalidad estadística que está definido en la ciencia, en la sociología.
Y ese número que mencionas del presidente Abinader, ¿por qué lo mencionas, 40? Porque según yo he visto estudios serios que los estudian por debajo de eso, y a mí me resulta increíble por lo que veo fuera en el escenario, de errores, de equívocos, de falta de atención a sectores. O sea, pero además aquí un partido nunca ha tenido un 40% como partido. Nunca, ninguno, ni el reformista. Balaguer ganaba sumando chimichurri y frío, esa cosa. Eso la verdad es que aquí nunca ningún partido que no fuera el dominicano ha ganado por sí solo. Tiene que buscar alianzas, porque el 40% o más de los dominicanos no son partidaristas o no somos partidaristas. Y a una encuesta, un sondeo más bien, ¿de qué partido tú eres? De PRM, y tú de PLD, y tú de ninguno, y tú de ninguno, y tú de ninguno, te vas a encontrar con eso. 40 y pico%. Entonces, ¿de dónde tú me sacas que este señor tiene un 73%? Por favor, no me lo estruje en la cara, porque me molesta que me diga bruto. Pero además la forma que ellos mismos dicen que usan internet. Por favor. ¿Cómo tú sabes quién fue que te respondió? Porque por teléfono es más o menos. A mí no me gustan, pero teléfono tú oyes la voz. Es un niño, es una mujer, es un hombre, es un adulto. Pero los niños manejan más el internet que tú y yo. Entonces, ¿cómo sabemos que no fue un niño el que respondió? Abinader es una figura sociablemente conocida, porque es el presidente de la República y lo debe mencionar 122 mil millones de veces al día. Entonces, un niño sabe lo que es Abinader, claro, pero no necesariamente sabe lo que es Abel Martínez, para poner otro ejemplo. Entonces, ¿qué garantía tiene esa persona de que ese internet, como ellos le llaman, que debería usar otro nombre, porque el internet no es una plataforma de servicio, es una plataforma de servicio, no de comunicación? Tiene que diferenciarme eso. O sea, tú puedes usar a través del internet un Facebook, un Twitter, un correo, etcétera, pero internet como tal, no. Sin embargo, lo envía. Pero no hay ningún Facebook que te diga, salvo que tú lo escudriñes por allá, como experto, con hacker, ¿a dónde pertenece ese correo electrónico? ¿A Guachupita o al Mirador? Lo dice. No hay manera. Entonces, ¿cómo tú estratificas? ¿Cómo tú me dices que la clase social media quiere esto y que la clase baja quiere esto y que la clase alta quiere esto? Si es por internet, ¿cómo lo hace? Bien. Sería bueno oírlo decir eso. ¿Te has puesto a pensar, a analizar, a mirar las elecciones municipales que el 18 de febrero de 2024 se van a realizar? Tal vez es la mejor pregunta que me ha hecho, para mí. Si yo estuviera en uno de esos partidos analizando, yo no pensara en presidencia. Yo pensara en alcaldía. Porque la alcaldía van a decirle al país por dónde vienen las cosas en mayo. No tenga duda de que eso va a ser así. Claro, podrá haber 1, 2, 3 excepciones, porque todas las reglas las tienen, ¿no? Pero en términos generales, no es posible que el distrito lo gane el PRM y la presidencia la gane el PLD, por ejemplo. No. Eso va a estar muy unido. Muy unido. Y si no lo está, deberían unirlo. Porque el que votó por un partido a ese nivel quiere el apoyo hacia arriba para ese partido ganador. Eso yo lo manejara como estratega de esa manera. Hay figuras locales, Rafael, tú lo conoces, es muy evidente que tienen una primacía en su comunidad, en su pueblo, por encima de cualquier organización política. Inclusive hay figuras que pueden irse por el partido L, J, K, y es muy posible que el triunfo sea arrollador. Eso puede también influir. Entonces, revertiría lo que mencionas de que es casi seguro que siempre el partido que gane en una demarcación
se replica ese triunfo para las presidenciales. No solamente eso, yo le agrego lo siguiente. Yo no conozco, por ejemplo, a nivel presidencial, ningún partido que logre estar por encima del candidato de ese partido. Lo normal es que el candidato tenga más votos que el partido mismo. Porque yo, por ejemplo, voy a votar por Luis Abinader, ejemplo reitero, pero no porque es del PRDM. Si él fuera de otro partido, a lo mejor yo votara igual por él. Entonces, el partido tendrá un 40, por decir un número, Luis Abinader va a tener un 46, un 47%. Siempre va a ser. Y cuando digo Luis, hago lo mismo de Abinader que de Leonel y de Abel, que son los tres nombres que andan por ahí arriba. O sea, la figura como tal logra a veces, casi siempre, un 90%, atraer más votos que el partido mismo, porque hay gente que no son del partido, pero pueden votar por la figura, por varias razones. Yo he hablado aquí, creo, de los tres tipos de votos, que hay el voto comprometido, el voto del partido, el voto de simpatizante, que siente que ese partido es bueno, y el otro es circunstancial, que es el voto que vota por eso porque es amigo de un familiar, amigo del candidato, vecino del candidato, o cree que es lo mejor. Entonces ese voto circunstancial siempre, tómame en cuenta la palabra para que después me la saque, siempre va a ser la decisión. Muy bien. Lo va a hacer. Muy bien. Vamos a la pausa final. Estrategia y asesoría política, ese es el tema, el título del libro de Rafael Céspedes, el libro más reciente, del cual hablaremos después de la pausa. Continuamos con el desarrollo de la hora 22. Rafael, Estrategia y asesoría política es tu más reciente producción bibliográfica. Ese libro puede ser utilizado con eficiencia por los candidatos políticos y por quienes también les interese la estrategia política. ¿Qué es tu libro? Yo tengo ahí un compendio de unos 30 y pico de trabajos profesionales que yo he hecho a esa altura de juego. O sea, eso fue cortado en el año 2015. Y todo lo que yo había hecho profesionalmente hasta esa fecha, en gran medida está narrado ahí. Y está narrado con la visión de decir no qué he hecho, sino cómo lo he hecho, por el interés de que se convirtiera un poquito didáctico, si cabe la expresión. Es decir, yo me encontraba, por ejemplo, algo que yo narro ahí, que en un momento dado, faltando unos 3 meses para las elecciones, cuando la dirección de la campaña de Hugo Chávez, nosotros nos movíamos entre el 41, 43, 42, 39, 46, y teníamos un columpio numérico ahí, y no entendía yo lo que me estaba pasando, y entonces comencé a hacer flash, encuestas flashes, por sectores, y me encontré y descubrí que el problema era que había un gran sector de la población que no escuchaba a Chávez, le tenía pánico, y ni siquiera lo escuchaba. Chávez va a hablar, y cambiaban. Me di a través de una empresa que se llamaba ABC, en Venezuela, me di qué hacían cuando Chávez hablaba. Había unos equipos electrónicos para hacer eso. Y lo que se decidía era que más del 60% cambiaba de canal. No, entonces, no lo podían seguir porque no sabían lo que él decía. Y era un problema de vehículo, o sea, del vehículo comunicacional, okay, que era él. Y ahí entonces decidimos usar a la esposa. Y convertimos a la esposa en una vocero del candidato. Marisabel se llama. Una mujer muy telegénica, muy bonita, con muy fácil capacidad de expresión, porque es periodista y había participado en un programa de televisión, había sido Miss Revlon, o sea, una figura potable en términos de imagen.
Ya. Y entonces comenzamos a hacer cosas con ella, como hacer una reunión con todos los médicos posibles y ella ahí darle una conferencia, y a los ingenieros y a los masones, recuerdo que fuimos a hablarle, y después la metimos en una caminata y comenzó a hablar con la gente, y después iba a la televisión, y finalmente filmamos 3 comerciales con ella, donde ella hablaba de mujer a mujer. Créeme que Chávez decía no, y la gente comenzó a escuchar a Marisabel, pero lo que decía Marisabel era lo que decía Chávez. Entonces Chávez se fue haciendo potable en ese sector, y bueno, nos metimos en 49 en menos de un mes, alrededor de un mes, y por ahí seguimos haciendo cosas con ella, y eso nos permitió. Por eso yo hablo y defiendo tanto la vocería, porque a lo mejor a mí tú no me caes bien porque usas camisa rosada, mano. No, pero aquel tiene un azul, yo quiero aquel. Y si él me dice lo que tú debiste decirme, el efecto puede ser el mismo. ¿Sabes? Depende cómo lo maneje. Marisabel no era candidata, pero era la esposa del candidato. ¿Quién podía conocerlo más? Entonces yo te digo esto y me hago creíble como esposa de él. ¿Tú crees en él? Entonces déjame ver. Y si hiciste eso, perdiste. O sea, si yo logro que tú me oiga el hombre, me oiga el discurso, va a depender de que el discurso sea comprable nada más. Yo narro ese tipo de cosas, o sea, cuál era la problemática y cuál fue la solución que yo busqué y cuál fue el resultado. Irene Sáez, por ejemplo. Irene Sáez era 4 puntos en la encuesta. ¿Qué importancia tiene? En una cifra como esa, 49%, el 4% decide la voto. Si ese 4% se me iba para donde Sala Romer, para mí significaba un 8%. Pues yo tenía que superar el 4 con otro 4, porque no me quedaba empate. Si ese 4 no se iba para allá, se anulaba, no me afectaba. No me beneficiaba, sí me beneficiaba. ¿Cómo? Evitando que se fuera para allá. ¿Cuál fue la? Nosotros hicimos acuerdo con Irene Sáez, privado. Hoy ya lo puedo decir. ¿Cuál era? No puede retirar la candidatura. Tiene que mantenerla. Para que esos votos vayan donde ella. Donde ella. Claro. Porque la investigación nos dijo que si ella se retiraba, más del 60% de esos votos iban para donde Sala Romer. No para donde Chávez, y el otro se atenía, ni siquiera había un poquitico para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tengo que lograr? Que no se me muevan. No cuento con ustedes, pero tampoco le tengo miedo porque no me van a atacar. Y así sucedió. Lo logramos. Bien. Entonces, Rafael, leer eso yo creo que es adquirir a través de ese libro una serie de experiencias y de vivencias que ya pasamos y que tú, por ejemplo, un asesor Nobel puede aprovechar para ver cosas que se hacen en este trabajo. Y entonces, para adquirir estrategia y Librería Cuesta. Bien. Librería Cuesta. Muy bien, accesible. Sí. Entonces, finalmente... Tiene un precio por debajo de 1,000 pesos. O sea que todavía más cómodo para adquirirlo. En estos 3 minutos finales, ¿qué le dices a 2023 desde tu punto de vista mercadológico político? Bien, qué bueno que te está yendo, amigo. Qué bueno que estamos terminando, con la gracia de Dios, un año bastante convulso por los resultados. En términos de lo que fue el resultado de haber pasado por una pandemia con el éxito, yo creo que al gobierno hay que decirle, lo hiciste bien en esa dirección. Yo creo que vamos a llegar a un 2023 que va a venir cargado de esperanza y de fe. Y yo creo que tenemos derecho a seguir para adelante en buen pie, en buena ruta, y que con el favor de Dios lo vamos a lograr. República Dominicana es un país que tiene mucha gente buena, trabajadora, humilde y sobre todo de mucha calidad. Muy bien. Tuvimos la compañía de Rafael Céspedes, asesor de imagen política internacional, consultor político. Las pinceladas que en esta noche él nos ha entregado, pues nos guían bastante para recibir un 2023
que, como dije al inicio, va a ser determinante para las elecciones del año próximo, que sería 2024. Y todos estamos pendientes de las elecciones desde ya, desde hace mucho rato. Rafael, en el 2023 ya tendremos la oportunidad nueva vez de conversar con los amigos de la hora 22. Con gusto lo haremos. Bien, y estrategia y asesoría política, adquirir este interesante trabajo bibliográfico de Rafael Céspedes en Librería Cuesta, la cuña al final. Señores, hasta la próxima.